Sean bienvenidos al tutorial número 14 de esta sección de MATLAB básico. En esta ocasión vamos a aprender a realizar cálculo integral en este software. Al igual que el cálculo diferencial, el cálculo integral también tiene muchas aplicaciones en la ingeniería. Aquí se está aplicando en un análisis estructural para encontrar los desplazamientos, con los cuales posteriormente se puede encontrar las reacciones en esa estructura. Aquí, por ejemplo, se está aplicando el método de las flexibilidades o de fuerzas, en el cual se aplican conceptos o principios del trabajo virtual. Aquí les puedo mostrar un ejemplo más ilustrativo. Tenemos una viga cuya sección transversal no es constante, tal como ustedes pueden observar. Este tipo de vigas más se las suele construir en edificios cuyo uso es para parqueaderos. A veces la altura de entrepiso no es considerable. Entonces, para un mejor tránsito de vehículos, se opta por reducir la altura de las vigas en el centro. Esta curvatura en las vigas que podemos observar la podríamos definir con una ecuación. Y si recordamos una aplicación de la integral, es precisamente calcular el área bajo la curva. Si yo quisiera obtener el volumen de esta viga, tendría que calcular el área bajo toda esta curva y a eso calcular la diferencia con el área de toda la viga si la sección fuera constante. Una vez obtenga toda esta área netamente que tiene la viga con esa curvatura, multiplicaría por el ancho y obtendría su volumen. Obviamente eso también lo podrían calcular con un software, es lo que la verdad más se hace ya en la práctica, pero mi objetivo es más darles a conocer qué aplicaciones tendrían las integrales. Es más, pueden existir softwares que se basan en este mismo principio de cálculo para hacerlo, entonces es importante que lo sepa. Y obviamente conocer el volumen de todas las vigas va a ser muy importante, porque con eso yo compondría el rubro de hormigón al momento de hacer el pedido para fundir y obviamente al momento de planillar o cobrar lo que voy a construir. Otro ejemplo ilustrativo sería este aplicado a este puente colgante. Obviamente nosotros podríamos definir la curvatura de la catenaria con una ecuación, pero aquí podemos ver que el modelo matemático planteado es para calcular la longitud del cable. Podemos ver que esta integral definida es de 0 hasta la mitad del puente, pero aquí al ver que le está multiplicando por 2 vemos que está analizando toda la longitud del puente. Y obviamente también la longitud de este cable sería importante al momento de calcular las cantidades que debo colocar al momento obviamente de pedir y también de planillarlo o cobrar. Y bueno, vuelvo a recalcar, con softwares profesionales nosotros fácilmente ya podemos obtener el cálculo de estas longitudes y obviamente muchos más rubros. Pero desde ya les recalco que también es importante conocer de dónde viene todo esto. Siempre lo digo, ahí está la ingeniería. Otro ejemplo de aplicación que les quisiera comentar en este video es con respecto a las líneas de influencia. Recordemos que esta área es muy importante al momento de realizar el cálculo de las cargas móviles en el diseño de los puentes. Ahí interviene una carga conocida como carga de carril o carga de tránsito, la cual podemos calcular multiplicando el valor de la carga por el área bajo la curva que genera esta línea de influencia. El comportamiento de la línea de influencia a veces puede ser complejo definirlo mediante una función. Entonces, cuando una función es demasiado compleja y no podemos aplicar una integral, tenemos los métodos numéricos, los cuales nos sirven para aproximar el valor de una integral. Pueden aplicar el método de Simpson, la regla de trapecios, etc. El objetivo es calcular el área bajo la curva. Entonces, esta aplicación sí es muy usada porque esto ustedes pueden automatizarlo en código para calcular esta área y así obtener el valor de la carga de carril y sumarlo a las cargas móviles. Esta es una aplicación muy bonita. Si desean puedo generar también contenido de líneas de influencia aquí en el canal. Solo déjenlo en los comentarios si es de su interés. Muy bien, ahora que desperté un poco su atención sobre el cálculo integral, veamos cómo podemos realizarlo en MATLAB. La verdad es muy sencillo, simplemente tienen que utilizar esta función int. Pero primero y muy importante, declarar esta letra x como variable simbólica. Ahora sí, voy a crear una función f de x es igual a x al cubo. Hagamos algo sencillo para entenderlo, más 3. Ahora sí, ¿puedo almacenar la integral de esta función en otra variable? Sí. Por ejemplo, a de x va a ser igual a la integral
de f de x. Podría escribir aquí directamente la función tal cual o también asignarla así con el nombre de la variable que almacena esa función. Seguido de una coma voy a colocar la variable que va a ir con el diferencial. Recordemos que toda integral va con un diferencial, en este caso será diferencial de x. Pulso Enter y aquí podemos ver la respuesta, esta función primitiva. ¿Cómo podemos corroborarlo? Recordemos que la integral es la inversa de la derivada, así como la inversa de la división es la multiplicación, asimismo aplica en el cálculo. Esto es muy importante conocerlo, en especial lo aclaro para los que están cursando estos componentes de cálculo. Entonces, vamos a calcular la derivada de esta primitiva y la respuesta debe ser esta función que definimos al inicio. Vamos a aplicar la función que aprendimos en el tutorial pasado para derivar, diff. Abro paréntesis, aquí yo voy a derivar esta función primitiva almacenada en a de x. Escribo a de x con una coma, indico que voy a derivar x. Cierro paréntesis, pulso enter y tal cual. La respuesta de la derivada de esta función que calculamos es la que definimos en un inicio. Realicemos otro ejemplo. Voy a escribir directamente la función para integrar, por ejemplo, coseno de 2x. Vamos a realizar funciones trigonométricas en este caso. Con una coma voy a colocar el diferencial, en este caso, diferencial de x. Pulso Enter y aquí obtengo las respuestas. Si ustedes desean, pueden derivarlo y corroborar que les dé esta función. Ahora, ¿cómo realizo integrales definidas? Aquí igual es muy sencillo, simplemente tienen que escribir la función y seguido de x vamos a colocar los límites. Con una coma, aquí voy a colocar el límite inferior, por ejemplo. Quiero hacer este integral de f de x desde 0 hasta 10, por ejemplo. Y pulso Enter y obtengo la respuesta. Les repito, es lo mismo, solo que ahora, después de colocar la variable del diferencial, con una coma definen primero el límite inferior y después el límite superior de la integral. Pulsan Enter y obtienen la respuesta. Realicemos también el ejemplo de aplicación que les expuse al inicio del video. Primeramente voy a limpiar todo esto. Voy a volver a definir la x como variable simbólica. Podemos observar que se trata de un puente colgante, entonces desde ya podemos deducir que la luz del puente es considerable. Con luz nos referimos a la longitud del puente, ¿no? También podemos observar que la longitud está definida como 2 veces W, entonces W será la mitad de esa longitud. Asumamos una luz de 100 metros, entonces yo voy a escribir aquí que W es 50, porque representa la mitad de esa longitud. Pulso Enter. Ahora definamos la altura H. Esa altura está medida desde el punto más bajo del cable hasta el más alto. Ya sabemos que el punto más alto del cable será el Galápago en esa torre. Ahora, el punto más bajo por lo general suele estar a unos metros medido desde el tablero. Por ejemplo, si la altura de esa torre sería de 20 metros, yo voy a colocar que la altura del punto más bajo del cable hacia el punto más alto será de 18. Ahora sí voy a definir esa función. Es igual a la raíz en MATLAB la podemos expresar de esta forma, SQRT. Entre paréntesis será 1 más 4 veces esa altura al cuadrado dividido para W elevado a la cuarta. Y todo eso multiplicado por X al cuadrado. Cierro paréntesis. Esa es la función como tal. Ahora sí, el valor de C será igual a 2 veces la integral. Podemos observar que es una integral definida. Entonces tenemos que colocar los límites. Primero voy a colocar el diferencial. Será diferencial de x. El límite inferior es 0 y el límite superior es W. Muy importante colocar este 2 para tomar también la curvatura de la otra mitad del puente. Pulso Enter. Aquí la respuesta me la da un poco difícil de interpretar. Entonces, si han estado viendo todos los tutoriales desde un inicio, sabrán que con la función double
Ustedes pueden obtener esa respuesta como número entero. Pulso Enter y aquí puedo obtener la respuesta. La longitud de ese cable con esa configuración y dimensiones es igual a 108.07 metros. También hubiéramos podido integrar la función double desde un inicio. Desde aquí voy a escribir double, abro paréntesis y al final también lo cierro. Pulso Enter y obtengo la misma respuesta. Y con esto hemos llegado al final del video. Espero que con estos ejemplos prácticos haya quedado claro cómo pueden aplicar cálculo integral en MATLAB. Obviamente existen muchísimas más aplicaciones y como les recalqué previamente en el video, los softwares ya vienen integrados con todos estos procesos de cálculo, pero siempre es importante que ustedes conozcan el porqué de cada proceso o también qué conceptos o principios se están aplicando en él. Recuerden que el software más relevante siempre será su criterio de ingeniería.